La séptima conferencia lleva por título El Faro de la Verdad, la gracia de pertenecer a la Iglesia Católica, a cargo del Padre Carlos Baliña. El Padre Carlos cursó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano Santa María, Madre de Dios de San Rafael, Mendoza. Ordenado presbítero en dicha diócesis el 4 de diciembre de 1993. Sacerdote perteneciente a la eparquía ucraniana en la Argentina. Capellán militar asignado a la atención pastoral de la Gendarmería Nacional. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Doctorado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de Filosofía de las Ciencias 1 y 2 en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz de Lomas de Zamora. Profesor de Antropología y Ética en la Escuela Superior de Gendarmería. Le dejamos la palabra. Muy buenos días. Me imagino que lo que yo voy a decir ahora es lo mismo que habrá dicho cada uno de los disertantes. Y es que me veo obligado a resumir enormemente en una hora de exposición algo que en teología es un tratado completo, lo que se llama como Tractatus de Vera Ecclesia, que son las razones de índole natural, asequibles a la razón, que nos permiten aceptar con razonabilidad, con credibilidad, que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdadera Iglesia de Cristo. Digo que es todo un tratado bastante extenso, con un montón de sutilezas. Bueno, vamos a ir a dos o tres cosas esenciales, para que ustedes tengan un buen panorama de la cuestión. Voy a comenzar porque me pareció un buen resumen, que es asequible a todos, leyendo y comentando algunas cosas del Catecismo para Adultos del Padre Castellani, donde él habla expresamente del tema. Resulta que a Castellani le pidieron un curso de teología para laicos, y Castellani explica en el libro ese que eso es imposible, porque la teología supone la filosofía. Unos cuantos años estuve de filosofía, y la teología supone saber latín y saber una punta de cosas. Por tanto dijo, vamos a hacer un curso, un catecismo mayor, un curso de catequesis avanzada para laicos, y así surgió el libro. Les advierto algo con respecto a ese libro. Yo soy admirador y me considero discípulo del Padre Castellani, le debo la mayor parte de las cosas que sé. Que ese curso es una desgrabación de un curso que dio en el año 75, y está plagado de errores. Se ve que el padre nunca se lo llevaron para corregir, el que lo desgrabó no sabía demasiado de filosofía y teología, y está plagado de errores. Habría que hacer una reedición crítica, corrigiendo con cuidado una cantidad de cosas. Pero el curso es muy bueno. Igual
Eso sería muy bueno, hacer una corrección crítica, porque le hace falta. Alguien dice en teología que coloca unas cositas. Castellani dice: Cristo fundó un reino visible. Hay dos tesis gemelas. Cristo fundó bien deliberadamente una sociedad visible, y esa sociedad ha llegado hasta nosotros con el nombre de Iglesia Católica y con las notas esenciales de la fundada por Cristo. Castellani insiste en el hecho de una sociedad visible. ¿Por qué? Lo dice oponiéndose a la tesis de la Iglesia invisible, propia de los reformadores del siglo XVI, Lutero y Calvino, que decían, que la Iglesia se había corrompido absolutamente y que había devenido en una sociedad puramente invisible, que la Iglesia romana de aquella época no representaba en absoluto la Iglesia de Cristo. Entonces siempre se ha insistido enormemente en la visibilidad de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia tiene un aspecto visible y otro invisible. Es algo análogo a nuestro Señor. Cristo tenía un cuerpo humano, una naturaleza humana, visible, pero no era visible su divinidad, que era la que coexistía con su humanidad. Entonces uno a través de la humanidad de Cristo podía percibir la divinidad, pero no directamente. Algo parecido pasa con la Iglesia. La Iglesia tiene un aspecto visible y otro invisible. Obviamente el invisible es el más importante. En última instancia, lo que anima a la Iglesia es el Espíritu Santo, que le da vida, la santifica y la mantiene, como iremos viendo. Entonces, el primer punto, un reino visible, perceptible por los ojos y los sentidos. Acá Castellani hace una larga reseña de la Revolución Protestante, no la voy a hacer en este momento por cuestiones de tiempo, lo habrán ido viendo, lo verán en el curso de estas conferencias, pero vamos concretamente a la prueba. Castellani dice: es tan evidente que Cristo quiso fundar y fundó un reino visible que casi es superfluo probarlo. Y eso es cierto. Yo les digo la verdad, uno ya obviamente está convencido de la divinidad de la Iglesia, ¿no? Este tipo de cosas es más bien apologética. Uno ya está confirmado en todo esto y le resulta casi increíble que alguien pueda dudar del hecho portentoso de esta sociedad que tiene 20 siglos de existencia, que es la Iglesia Católica. Y que alguien pueda dudar, con los evangelios en la mano, que Cristo quiso fundar una iglesia. Hay textos, pero por decenas. Yo voy a citar algunos nomás. Pero yo no puedo entender cómo alguien con la Biblia en la mano puede negar la existencia de la iglesia, cuando Cristo habla reiteradamente de la iglesia y de su reino y de la sociedad que le está fundando. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Es de evidencia palmaria. Es lo que dice Castellani. Dice: es superfluo probarlo. Debe ser concebido, por ejemplo, en la anunciación del ángel a la Virgen. Le dará Dios el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Reino. Ya de entrada en la anunciación se habla de un reino. Y dice: y hasta antes de morir, en que aprueba la petición del buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La primera palabra de Cristo en su prédica es la misma de la anunciación de su anunciador el Bautista: convertíos porque está cerca el reino. Convertíos, es decir, cambiad de mente. Lo que Cristo dijo lo hizo. Comenzó Jesús a hacer y a enseñar. E hizo tres cosas: reunió una multitud, formuló una legislación y estableció autoridad. Si quieren algo más evidente que quiso fundar una sociedad, reunió una multitud. Por ejemplo, Mateo 4:17. Desde entonces, o sea, después de su bautismo, comenzó a predicar y decir: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y la gente se le acercó. O si no, Mateo 28, fin del Evangelio de San Mateo: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles observar todas las cosas que yo os he mandado. O sea, una misión ad gentes, una misión exterior, reuniendo una multitud. Segundo, formuló una legislación propia de esa nueva sociedad,
una nueva ley, no contraria a la de Moisés, pero por encima de ella. Habéis oído que se dijo a vuestros padres, yo empero os digo. Entonces Cristo va, ahí en capítulo 5 de San Mateo, interiorizando la ley de Moisés, pero con autoridad propia. Piensen en la enormidad que es decirle a los judíos, Moisés os dijo, mas yo os digo, con autoridad fundacional. Una nueva legislación propia de esta sociedad. Tercero, autoridad. Cristo dio autoridad a ciertos miembros de esa comunidad naciente que Él eligió, les dio autoridad verdadera, los nombró. Te van a decir las narraciones de la designación de los apóstoles. Cristo sube a la montaña, pasa la noche en oración, baja y designa a los 12 apóstoles, enviados en griego, ¿no? Y la culminación, que es cuando nombra a San Pedro el sumo pontífice de esta sociedad. A ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo, y viceversa. A su vez, como en Juan, palabra fuertísima, Juan 21, Juan 20, como mi Padre me envió, así os envío, incluso dándoles una misión análoga a la que ha recibido del Padre, porque así como el Padre envió desde la eternidad a su Hijo a la tierra, con ese mismo poder y autoridad, así yo os envío a vosotros, a los apóstoles. O sea, realmente recibiendo la misma investidura que Cristo había recibido al ser enviado por el Padre desde el seno de la Trinidad. Juan 21, bueno, el texto es tan conocido, después de la pesca milagrosa y luego de las 3 negaciones, cuando Cristo 3 veces lo interroga a Pedro, 3 veces Pedro afirma su amor por Cristo en reparación de las 3 negaciones, como dice San Agustín. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le da el poder de apacentar su grey. No solamente las ovejas, sino los corderos, o sea, los apóstoles y las autoridades de la iglesia. Entonces tenemos que 2 veces Cristo nombró jefe a San Pedro. Dice Castellani que ya naturalmente era tenido como jefe por los apóstoles, que instintivamente lo seguían y hacían lo que él decía. Además está decir la preeminencia de Pedro en las narraciones evangélicas, ¿no? Es el apóstol que más es mencionado y que más interviene, como por así decir, mostrando en su naturaleza, en la naturaleza misma de las cosas, esa unción que Cristo le iba a dar particularmente. Dice Castellani que esto lo confirman 8 parábolas en San Mateo: el sembrador, el grano de mostaza, la cizaña, la red, la viña, las vírgenes. Todas tratan del reino de Dios. O sea que Castellani dice, contra las objeciones, parece increíble que una cosa que revienta los ojos sea negada por millares y millares de gentes, algunos muy doctos, que son los que siguen al inventor de la iglesia invisible y rehúsan admitir que Cristo fundó una sociedad como las otras. Dice Castellani con mucha razón, la razón de los protestantes es lógica pura. Cristo no vino a fundarlos a ellos en 1517, luego no fundó a nadie. El haber comenzado 16 siglos después de Cristo, si realmente Cristo fundó una sociedad visible y pretender que ellos representan a Cristo, los revienta inevitablemente. ¿Dónde está la fundación de Cristo dicha por ellos y comenzó por ellos? Entonces, como no podían mostrar la conexión de ellos con Cristo después de 16 siglos, ¿qué es lo que hay que hacer? Destruir la iglesia visible. ¿Qué es lo que hizo el protestantismo, ¿no? Es una de las tres más graves herejías del protestantismo. La libre interpretación de la Escritura, la negación de la mayor parte de los sacramentos. 4. La separación tajante entre la fe y las obras, la justificación por la sola fe. Y 4, la tesis eclesiológica o antieclesiológica de la negación de la iglesia visible. Sobre esas 4 tesis está apoyado el protestantismo tal cual lo conocemos desde el siglo XVI.
La alternativa es pretender que Jesucristo fue un gran filósofo como Platón, un gran moralista como Marco Aurelio o un gran poeta como Virgilio, y no un Mesías, o sea, un rey. Porque la palabra Mesías significa ungido, y los que se ungían eran los sacerdotes y los reyes. Decir Mesías es decir rey, y decir rey es decir un reino. O sea, por el lado que lo veamos, llegamos siempre a la misma conclusión. Pero esta fundación de un reino visible de hace 19 siglos hay un hecho que la hace patente en este siglo y disipa esta fantasmagoría de la Iglesia invisible, y es la dinastía de monarcas seguidos que llamamos romanos pontífices. Es una cadena asombrosa que no se había roto cuando los protestantes decidían arrancarse de ella en el siglo XVI, ni tampoco en los 3 siglos hasta nosotros, ni parece que haya de romperse nunca. La dinastía de obispos de Roma, investidos del poder supremo, viene desde San Pedro. ¿Qué digo? Desde Cristo mismo, que solemnemente proclamó a Pedro 2 veces, hasta nosotros en 264 pontífices, y nunca se rompió. Hubo alguna vez 2 papas, papa y antipapa, y hasta 3 en una ocasión, en el gran cisma de Occidente. Pero vacío nunca, y Roma pasó por 2 saqueos, una destrucción, y los papas pasaron por destierro muchas veces, por martirio y ni por eso. Los 10 primeros fueron mártires. Lord Macaulay, gran crítico y pensador, una de las devociones de Menéndez Pelayo, escribió 2 o 3 páginas maravillosas sobre la dinastía de Roma, la más perdurable del mundo, más larga que cualquier otra del mundo, adjudicándole una comparación poética que es asombrosa por ser el protestante. Esa es la primera tesis, por así decir, que Cristo quiso fundar un reino. Segundo, la Iglesia Católica es ese reino. Primero, Cristo quiso fundar un reino, no se puede dudar. Ahora, vamos a enfocar y ver que la Iglesia Católica es ese reino que Cristo quiso fundar. El reino fundado por Cristo ha durado hasta nosotros, y su nombre es una Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana. Aunque el alabarse a sí mismo sea poco elegante, gracias al gran fantasma protestante de la Iglesia invisible, tenemos que probar ahora que el reino visible de Cristo somos nosotros, ni más ni menos, o sea, la una Santa Católica y Apostólica Iglesia que nombramos en el credo de Nicea, que según los santos padres, antes de Nicea y después de Nicea, son las 4 notas o propiedades de la verdadera Iglesia. Vamos a desarrollar un poquitito brevemente, también un tema extensísimo, que es el de las 4 notas de la Iglesia verdadera. Ustedes saben, cuando uno reza en la misa el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, que uno dice una Santa Católica y Apostólica. O sea, el credo de Nicea, o sea, del siglo IV, da 4 notas de la Iglesia de Cristo. Una Santa Católica y Apostólica. Obviamente que se ha escrito y se ha hablado mucho sobre el tema de las notas. Vamos a ver sucintamente las 4 notas y ver si efectivamente se aplican a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La idea es esa, es ver las notas que definió el primer concilio ecuménico con autoridad máxima, indiscutida para los ortodoxos e incluso para muchos protestantes, y ver que efectivamente se puede aplicar a nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. La unidad hay que entenderla, en primer lugar, como unicidad, unidad numérica, singularidad. Contraría a una iglesia, en ese sentido, una pluralidad numérica de iglesias. Cristo solo ha querido una única iglesia. Pero esta nota quiere significar también interior unidad y armonía de la iglesia única de Cristo, la unidad esencial de la misma. Lo contrario a esta unidad interior serían las disensiones y divisiones en ella. Unidad y unicidad son ideales que toda comunidad debe ambicionar. A la iglesia le son además aseguradas y garantizadas por las palabras de Cristo.
Cristo compara a la iglesia con una viña, a un campo, a una casa construida sobre roca. Sabe que su consistencia solo se puede garantizar por medio de la interior unidad y armonía. Todo reino, dice Cristo en Mateo 12, que está dividido en sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se podrá mantener de pie. Esta unidad se expresa de la manera más conmovedora en la oración sacerdotal que pronunció nuestro Señor antes de la pasión, en el largo discurso del capítulo 14 al 18 de San Juan. Juan 17 dice, le pide Jesús al Padre, haz que todos sean una sola cosa, que todos sean uno. Unum en latín significa una sola cosa, como tu Padre en mí y yo en ti. O sea que la unidad de la Iglesia proviene de la unidad en la Trinidad de Dios, del misterio máximo, que es la unidad perfecta que existe en la Trinidad de personas en el seno del Dios verdadero, vivo y verdadero. Entonces, al modo en que esa sociedad, que es la Trinidad, es una, Cristo quiere que su Iglesia también sea una, en medio de la variedad de personas en el tiempo y en el espacio que ella va a reunir. Haz que todos sean una sola cosa, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21. Esta oración no es ninguna plegaria condicionada o dudosa, sino una oración eficaz del Señor, que por lo mismo se convierte en una promesa y garantía de la unidad de los suyos. Yo les he comunicado tu gloria que tú me has dado, para que sean una sola cosa como nosotros somos una sola cosa. Esta unidad se presentó en la Iglesia desde el comienzo. Piensen, fin del siglo I, siglo II, siglo III, la Iglesia repartida por todo el Imperio Romano y más allá de sus confines, con dificultades de comunicación inmensas, una situación incomparable a la que vivimos actualmente, en la que uno con todos estos aparatejos está supuestamente en contacto instante a instante con todo el mundo. En aquella época, comunicaciones dificultosísimas, semanas, meses en muchos casos, y sin embargo, como dice San Ireneo de Lyon, es el primer y gran teólogo de la Iglesia, el obispo San Ireneo, fines del siglo III, San Ireneo, fines del siglo II, principios del siglo III, San Ireneo habla de una iglesia repartida por todo el imperio y que es una sola iglesia. Y vamos a ver cuáles son las características, pero pueblos de idiosincrasias completamente distintos, sin embargo, comulgaban en una sola fe y pertenecían a una sola iglesia. Pues fíjense que acá hay algo que, bueno, voy a insistir ahora, pero que es importante. No estamos hablando solamente de la fe, porque el cristianismo no es solo una doctrina, es una institución. O sea, nosotros no creemos en un ideario abstracto, creemos en un ideario encarnado en una institución. Eso es fundamental. Y es la institución la que ha sostenido el ideario, que de otra manera, como dijo Caterina hace un rato, podría compararse a Platón, a Aristóteles, a Marco Aurelio, a un gran pensador. No es mucho más lo que nosotros sostenemos, mucho más que una mera doctrina. Ojo, la doctrina es necesaria, aunque no es suficiente. Es fundamental la doctrina, pero la doctrina encarnada en una institución que la sostiene, la apoya, la ejemplifica y la aplica. Entonces, por eso es tan importante hablar de la Iglesia y tan importante distinguir el aspecto doctrinal esencial, pero que no es lo único, porque si no sería una ideología más. Y de hecho no es una ideología, es todo lo contrario de una ideología. La unidad interior no debía ser solo una propiedad necesaria de la Iglesia de Cristo,
sino que debía servir como nota característica de ella. La unidad de los suyos por la que Cristo era en el Padre, ha de ser la señal por la que el mundo le ha de reconocer. La unidad de la Iglesia, a pesar de las diferencias de idioma, cultura y raza, es para Ireneo un criterio de su origen apostólico. Los contrastes caracterizan el espíritu del error. Ya en esto, aún antes de que sea descubierto su error, se puede reconocer claramente que solo la verdad anunciada por la Iglesia es segura y sus discursos verdaderos. Importante aclarar que unidad no significa uniformidad. Es un punto, yo creo que es de enorme importancia. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pero dentro de esa unidad hubo una pluralidad que respetó desde siempre las idiosincrasias de los diferentes pueblos. Esto uno lo puede ver claramente, un tema no muy conocido que se podría dar toda una conferencia sobre eso, que es el de la liturgia. La forma en que se expresó en la liturgia la fe, la única fe del pueblo cristiano a lo largo de la historia. Ustedes saben, y posiblemente no lo sepan, porque es algo no conocido por los católicos de rito romano, como somos todos nosotros, que existen, además del rito romano, ritos orientales. Yo pertenezco a una eparquía, como se dijo en la presentación, a la eparquía ucranio-católica, o sea, una rama de la Iglesia Católica Apostólica Romana del rito bizantino-ucranio, que engloba básicamente a los pueblos de raza o origen ucranio en Ucrania y en todo el mundo en la diáspora. Existen muchos ritos, y lo notable del análisis de los ritos de la Iglesia es su admirable diversidad dentro de la unidad. Pues los ritos son muy diferentes. Son 7 sacramentos, pero si ustedes ven cada rito en particular, van a ver enormes diferencias particulares con respecto al rito romano que sí nosotros conocemos. Y sin embargo es una sola iglesia. Hay un dicho que le atribuyen a San Agustín, pero que no es de San Agustín. Es un teólogo alemán del siglo XVIII, Rupertus Meldensius, o Ruperto Meldencio. Dicho dice así: Indubis libertas, in necessaris unitas, in omnibus caritas. Eso se traduce así: en lo opinable libertad, en lo necesario unidad, en todo caridad. Yo creo que es un lema católico de pensamiento y de acción fundamental. En lo necesario, una cosa realmente necesaria es unidad. Los fundamentos de nuestra fe, las cosas en las cuales no se puede discrepar, porque uno discreparía con Dios. En lo discutible, lo opinable, que son muchas cosas, libertad. Y la Iglesia siempre ha respetado esa libertad. Pero en todo, y por sobre todas las cosas, caridad. O sea, amor. Amor verdadero, amor fraterno, amor de caridad igual al amor que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre sí. Sabemos que la caridad es una participación en el hombre del amor trinitario. Entonces, esta es la nota de la unidad, que solamente puede exhibir la Iglesia Católica. Ni hablar rápidamente de las rupturas dentro del protestantismo. El protestantismo, por sus mismos principios, es divisible al infinito. Si nadie puede determinar que tal o cual versículo signifique tal o cual cosa y que quede librado a la libre interpretación de cada uno que abre la Biblia sin ningún tipo de conocimiento, bueno, eso significa dividir la institución o las instituciones protestantes al infinito, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Ya uno no sabe qué número de confesiones protestantes hay. División tras división tras división tras división. Bueno. Y luego pasa con, y eso voy a hacer referencia al final, con los ortodoxos, a los cuales yo conozco bastante. Al pertenecer a una iglesia oriental católica, el rito que yo celebro los domingos es el rito mal llamado ortodoxo, es la misa bizantina, que celebramos tanto los católicos como los ortodoxos.
ortodoxos están divididos en una serie de iglesias nacionales. O sea, no hay una iglesia ortodoxa. La ortodoxia es como una confederación de iglesias, a lo sumo reunidas en patriarcados de honor, pero que no tienen demasiado poder efectivo en lo real. Como una confederación de iglesias, pero se rompió en ellos el principio de unidad. Al romper en el año 1054, ustedes saben, en el cisma de Miguel Celulario con el obispo de Roma. Entonces, conservan los sacramentos, conservan la asociación apostólica, conservan la doctrina, ahí podemos discutir algunas cosillas, pero en principio sí, pero quedaron como congelados en iglesias nacionales y perdieron el principio de unidad. No son una, por eso no hay una iglesia ortodoxa, no hay una iglesia protestante, hay una iglesia católica. Y es así de simple. La nota de la unidad claramente le corresponde a la iglesia católica, porque ellos mismos, tanto protestantes como ortodoxos, aplicaron de ella. Una católica. Bueno, ustedes saben que católico, Kaf, Colón, significa hacia la totalidad, literalmente, o sea, universal. Kaf, Colón, hacia el todo. La segunda nota de la Iglesia de Cristo debe ser la universalidad. Bueno, y también, y esto es facilísimo de probar, la Iglesia Católica es universal en el tiempo, en el espacio y en su intención. Es más, el cristianismo y la Iglesia Católica es la primera religión que pretendió ser universal. Y esto es una cosa enorme, enorme. Ninguna religión de la antigüedad pretendió ser universal. Cada religión de la antigüedad, me refiero incluso al Oriente, al confucianismo, al taoísmo, al hinduismo, a la religión romana primitiva, a la religión griega primitiva, la que ustedes elijan. Ninguna de esas religiones pretendió ser universal para todo el mundo. Todas quedaban circunscritas a tal o cual pueblo. Es más, cuando un pueblo hacía la guerra contra otro, ¿qué decían? Que los dioses de un pueblo luchaban con los dioses del otro. Eran particularismos. Todas las religiones. La primera religión que pretendió la universalidad es el cristianismo. Es un hecho inédito en la historia. Hay una segunda que trata de imitarlo, que es el Islam, que desde muchos puntos de vista es una herejía judeo-cristiana. Y eso se puede probar tranquilamente. Toma una cantidad de cosas del judaísmo y del cristianismo. Del cristianismo toma, entre otras cosas, su pretensión mundial, de hegemonía mundial. Pero es una religión, como decía Hilaire Belloc, es una herejía cristiana. Conocen el libro de Hilaire Belloc, se lo recomiendo enormemente, del gran escritor inglés, Las grandes herejías, donde Belloc estudia las 5 más grandes herejías de la historia. Un libro, para mí fue fundamental en mi formación hace unos cuantos años, y se los recomiendo. Bueno, todo Belloc es recomendable, ¿no? Pero con respecto a este tema, las grandes herejías de Belloc. El cristianismo, la Iglesia Católica, es la única que pretendió ser universal. Y lo logró en el tiempo y en el espacio, extendiéndose por todo el mundo conocido muy rápidamente. No sé si nos quedará tiempo para ver el tema de la milagrosa propagación de la Iglesia Católica en los primeros siglos de la Iglesia, una cosa notabilísima. Y una universidad que recorre el espacio y el tiempo, 20 siglos manteniéndose como institución única en la historia. Bueno, voy a resumir enormemente. Es evidente, con los evangelios en la mano, que Cristo pretendió, salvada la primitiva e inicial particularidad judía, extender su iglesia a todo el mundo, ¿no?
y a todos los pueblos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo a los apóstoles antes de la ascensión. El Señor encomendó a su iglesia esta catolicidad como la misión más seria e importante. La iglesia primitiva está convencida y penetrada de esta misión universal. No había dudas al respecto. Tercero, la santidad. Esta dice Castellani es la nota más difícil, tal vez, en su estilo chusco. Castellani dice: yo no soy muy santo y en toda mi vida no he encontrado un solo santo verdadero e indubitable. Cierto, he encontrado gente que tenía fama de santa, pero santos indubitables para mí no he encontrado. He encontrado muchísima gente buena, por supuesto, gente que estaba en el camino de santidad, o casi en la santidad. Pero propiamente en la santidad no la he encontrado. Pero no quiere decir nada. Que la iglesia papista o romana es una pura corrupción es el argumento apologético de los hermanos separados desde Lutero hasta nuestros días. No hemos de gastar, como el cardenal Guillot, 200 páginas para acabar de probar que las 4 notas que Cristo mismo asignó a la Iglesia por refundada pertenecen a la Iglesia romana. Baste decir que en su Tractatus de Ecclesia Guillot dice que de sus propios principios esa Iglesia fluye honradez y que los hechos de virtud que ostensiblemente existen en ella los vindica como hijos suyos a la faz del mundo. Y que los malos hijos que también existen pertenecen a la cizaña que anexó Jesucristo, que no anulan al trigo, y que si algún día la cizaña crece tanto que tape y haga desaparecer casi el trigo, ese día será el fin que marque el fin esperado de la Iglesia militante y el surgimiento de la triunfante. Como sabemos, la Iglesia tiene 3 estratos: uno el terreno, que es la militante; otro el purgatorio, la Iglesia purgante; y el tercero, que es la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo, a la cual están destinadas estas 2. O sea que los que dentro de la Iglesia han sido malos y aún malísimos, no lo han sido por seguir a la Iglesia, sino por no seguirla. Y acá cuenta algunas anécdotas, no voy a irme por las ramas. Pero es muy importante lo que dice Castellani. Punto 1. Cristo no aseguró que la Iglesia fuese inmaculada y perfecta aquí en la tierra. Está para eso la parábola del trigo y la cizaña. En el mismo campo convive el trigo y la cizaña, y al comienzo, como dice Cristo en la parábola, son indistinguibles, y recién se los puede separar cuando crecen, y el trigo da fruto y la cizaña da lo que da la cizaña. E incluso dice Cristo que no es facultad del hombre hacer esa separación última, sino los ángeles, a fin de los tiempos, como dice la parábola. Esto, les digo, para mí es de enorme importancia. Parece una cosa más importante de la plática esta. La Iglesia es santa en primer lugar por su fundador, es santa por el Espíritu que la anima, que es el Espíritu Santo, es santa por sus enseñanzas. Un camino apologético muy sencillo para cualquiera que quiera seguirlo es estudiar y asombrarse de la maravillosa doctrina del cristianismo, de la Iglesia Católica. Ver, por ejemplo, esa plasmación casi perfecta de la doctrina que es la Summa Theologica de San Tomás de Aquino, que es una catedral. O sea, se lo ha comparado muchísimas veces y les digo, es algo cierto. Encontrar esa trabación de doctrina, de conocimientos filosóficos teológicos en una unidad viva como una Summa Theologica y asombrarse frente a ello. O sea, uno de los productos máximos del ingenio humano que pertenece a la Iglesia Católica. Pero eso no significa la santidad inmediata de todos sus miembros. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque de una mirada a veces demasiado idealista o rosa de la Iglesia puede desembocarse fácilmente en un escándalo y en la pérdida de la fe. Uno debe tener una fe razonable, informada e inteligente.
y saber que en la iglesia conviven justos y pecadores. Es más, la iglesia está formada por pecadores. La iglesia santa está formada por pecadores, podríamos decir. Es como si uno dijese que en un hospital hay enfermos. Pónganse a alguien que visite un hospital y se asombre porque encuentra enfermos. Bueno, el desubicado es él. Más vale que en un hospital va a encontrar enfermos. La iglesia es un hospital del alma. Cristo lo dice claramente: no he venido a buscar los justos sino los pecadores. Cristo vino para salvarnos, para redimirnos. Acá en su primera venida vino a salvarnos. Después juzgará al fin del mundo. Cristo es juez. Pero aquí abajo vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pecado original y sus consecuencias, y de la maldad que hay en nosotros. Y la iglesia tiene los medios para que el hombre pueda libremente salir del mal y acercarse al bien. Entonces la iglesia es un gran hospital del alma. Entonces no hay que asombrarse o escandalizarse cuando veamos algún fallo grande en miembros y miembros encumbrados de la iglesia. Entonces yo creo que es de vital importancia, o sea, poder ver más allá de las falencias humanas y percibir la grandeza de la institución, que es una institución divina. Porque la iglesia es humano-divina. Como institución humana es pasible de sufrir la conmoción de los siglos. El libro de las grandes herejías es muy bueno porque les da una visión histórica, no ideal, ni idealista, ni idílica de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia pasó por crisis inmensas, momentos dificilísimos, en los cuales la nave de Pedro, y la comparación es muy buena, Cristo la puso por algo, la nave de Pedro parecía hundirse. Con respecto a la gente buena o mala de la Iglesia, hay una frase de Santa Catarina de Siena que a mí me gusta mucho. Santa Catarina decía, una de las grandes santas, hablaba con el Señor casi diariamente, tercera dominica, Santa Catalina. Ella decía: la mejor gente que he encontrado la encontré en la iglesia. La peor gente que he encontrado la encontré en la iglesia. Simultáneamente. Es muy importante esto, para, por así decir, precaverse contra el mal que uno va a encontrar. Y uno tiene que superar e ir más allá. Y ver la fuente vivificante de santidad que opera en la Iglesia Católica. Incluso lo que no significa que la Iglesia Católica en algún periodo de tiempo pueda, por así decir, oscurecerse. Y voy a poner un caso concreto y muy importante. Yo traduje el año pasado, no voy a hacer la propaganda, simplemente lo voy a comentar, un trabajo de Cardenal Newman. Es un ensayo sobre los fieles y la tradición, del modo en que los fieles mantienen la tradición. Un ensayo que a mí siempre me encantó muchísimo. Y el punto, por así decir, histórico fundamental del ensayo es mostrar cómo entre Nicea 325 y Constantinopla 381, los concilios ecuménicos, segundo y tercero, primero y segundo si descontamos el de Jerusalén, entre el 325 y el 381, la Iglesia estuvo sumida en una oscuridad pavorosa. Ustedes saben que esa fue la época de la crisis y de la herejía arriana, la primera gran herejía que negaba la debilidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entre el 325, Nicea, y la proclamación del símbolo niceno y Constantinopla, hubo sínodos, antisínodos, sínodos heréticos, semiheréticos. La mayor parte de los obispos defeccionaron, no enseñaron la verdad. Pruebas, rápido, no voy a resumir el libro. El sínodo concilio de Seleucia Rimini tuvo 500 obispos, más que Nicea. Hubo más obispos arrenos y semiarreanos que los ortodoxos de Nicea. Durante casi 70 años, la verdad estuvo oculta. Eran unos muy pocos obispos, San Atanasio principalmente, el gran líder de la reacción antiarriana, San Hilario de Poitiers, San Antonio en el desierto, unos pocos personajes que sostuvieron la Iglesia Católica en medio de una defección formidable de la mayor parte del episcopado. Pero con, y esto es lo importante del libro y de los hechos, con la adhesión de los fieles laicos a la fe católica.
Newman prueba que fueron los fieles laicos, encabezados por unos pocos obispos, los que mantuvieron la fe católica, en medio de la defección general del episcopado. Y esto es un hecho histórico. Por eso, como decía Cicerón, historia magistra vitae, es fundamental conocer la historia completa y ver cómo pueden ocurrir esos oscurecimientos. Y sin embargo, la fe católica va a volver a resplandecer después de un periodo de oscurecimiento. Ojo, no fue proclamado en forma infalible nada, pues es infalible, nada herético, pero hubo dudas enormes, incluso por parte del Papa de Roma. Lo dice San Atanasio, explícitamente. Pero en el 381, Concilio de Constantinopla, Concilio General Ecuménico, fue proclamada nuevamente la fe católica apostólica romana y el arrianismo fue depurado del seno de la Iglesia. Pero luego de una confusión muy grande. Entonces, que no hay que pretender una homogeneidad y uniformidad permanente, no. Hay altos y bajos. Sin embargo, Dios actúa y vuelve a llevar las aguas a su nivel correspondiente. Esto lo digo porque a veces en esas épocas de gran confusión puede enflaquecer la fe de la gente. Pero es importante recordar que fueron los laicos los que se mantuvieron muy firmes. Entonces, en ese libro hay un largo elenco, Newman hace un doble elenco de defecciones episcopales y afirmaciones de los laicos en toda la cristiandad, manteniendo la fe católica contra el arrianismo. Es algo para saber. Es una de las razones por las cuales yo traduje ese libro, para dar un sentido histórico a la fe de la gente. La gente tenga conciencia de cómo ha sido la historia, para no, por así decir, ahogarse en un vaso de agua si llegan a venir momentos difíciles. Os voy a poner otro ejemplo, un ejemplo muy concreto, que para mí, en lo personal, es señal de esto que estoy diciendo. Es muy actual, por tanto puede ser discutible, pero yo voy a decir lo que pienso. El hecho de que el Papa Benedicto XVI haya reinstaurado la misa tal cual fue celebrada durante 1700 años en la Iglesia Católica, para mí es una señal clara de esa acción de Dios que mantiene lo esencial en su Iglesia. O sea, el haber vuelto luego de 40 años prácticamente a poner en vigencia un rito que nunca había sido suprimido teóricamente, pero de facto sí, y volver a ponerlo en el seno de la Iglesia como modelo y como luz para los fieles y los sacerdotes, yo veo en ese hecho una intervención clara de Dios. Una intervención que, digamos, desde el punto de vista humano no era presumible. Supuestamente, con toda la propaganda en contra del mundo, un rito en latín antiguo que no sirve para nada, etcétera, etcétera, queda arrumbado. Pero totalmente contrario, fíjense, es algo totalmente contrario a lo que el mundo hace. El mundo está sumido en un permanente evolucionismo. Se deja lo viejo atrás, como peridilo. Decir viejo en el mundo actual es decir malo, decir nuevo es decir bueno. Es el mito del evolucionismo propio de la modernidad. El ir en contra de esa corriente y volver a restaurar y poner para la Iglesia Universal un rito venerabilísimo, el rito romano, para decirlo en términos técnicos, la liturgia damaso-gregoriana, pues no es misa de San Pío V. Es liturgia damaso-gregoriana, por los dos papas fundamentales que intervinieron en su concreción, San Damaso y San Gregorio Magno. Porque San Pío V es simplemente una depuración del rito en el siglo XVI, del rito que venía de 1200 años antes. Entonces, volver a las fuentes es signo de vitalidad, es el signo, la nota de la verdadera Iglesia. Poder tomar, como decía Cristo, nova et vetera, lo antiguo y lo nuevo. Dice Cristo en el Evangelio que el buen predicador saca de lo antiguo y de lo nuevo y lo expone. Bueno, eso es propio de una Iglesia que recorre la totalidad de los siglos. ¿Por qué? Porque está vinculada con la eternidad. La Iglesia es una inserción en el tiempo de la eternidad de Dios. Por eso puede hacer ese tipo de cosas y oponerse al espíritu de la época. Cosa imposible para cualquier otra institución. Eso es un argumento muy fuerte, porque indica un poder sobrehumano, un poder que va más allá de las meras modas humanas. Una santa católica y apostólica. También esta nota es fácil. Apostólica o jerárquica o fundada en los apóstoles. Esta nota, si ustedes quieren,
la Iglesia Católica la comparte con los ortodoxos. Los ortodoxos son apostólicos. Sobre todo en algunas sedes pueden mostrar la continuidad casi de los obispos hasta la época apostólica, cosa que puede hacer notablemente la Iglesia Católica y notabilísimamente con la sede romana. Pero con un apunte de sedes, yo tengo un libro así de gordo, de páginas muy finas, que es un libro notable. Es un libro sobre todas las sedes de la Iglesia Católica, basada en los documentos más antiguos, remonta en cada sede hasta el obispo más antiguo. Y es notable, ¿no? Porque una cantidad de sedes de Europa, uno llega al siglo IV, III, en una sucesión ininterrumpida, y les da la sucesión apostólica de un montón de todas las sedes, pero notable es que de las más importantes casi hasta el siglo III o IV, en el caso de la sede de Roma, hasta San Pedro. Bueno, eso es la apostolicidad, lo que se llama como sucesión apostólica, mostrar que uno recibe el poder de otro. Porque eso es lo grave de los protestantes. ¿Con qué autoridad vienen a predicar? Es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Con qué autoridad usted predica? ¿Quién le dio a usted el poder para hacerlo? Porque dicen la epístola de los Hebreos, que uno tiene que recibir el poder de alguien. Está claramente dicho eso. Yo no puedo, porque de repente se me ocurre empezar a predicar. No. Yo tengo que recibir una misión de alguien anterior a mí. Bueno, eso significa la apostolicidad. El recibir una misión de alguien anterior, y ese anterior se remonta en última instancia a los apóstoles. O sea, mostrar que la base está realmente en los apóstoles y en definitiva en Jesucristo. Bueno, los protestantes esto, ellos mismos lo quebraron, no lo pueden exigir porque rompieron con la sucesión apostólica. Todas las iglesias protestantes son apostólicas o no apostólicas. Inclusive ustedes saben que en un documento muy importante del siglo XIX, León XIII mostró que esa no apostolicidad se había consumado en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, que es una cosa muy rara entre cisma y herejía, pretendía tener apostolicidad. León XIII mostró que no era así. Con un estudio cuidadoso, ¿no es cierto?, de los diferentes obispos y del rito de ordenación, mostró que no había apostolicidad en la iglesia anglicana. Ahora, dato rarísimo. Escuchen lo que les voy a decir. El Papa dijo eso, 1887 creo que era. ¿Saben qué hicieron una cantidad de obispos anglicanos? Se hicieron reordenar por ortodoxos. Ahora, eso es una cola de paja inmensa, porque si ellos no creen en Roma, ¿por qué se hacen reordenar cuando Roma dice que no son obispos? Es una cosa, yo nunca pude entender eso, y de hecho muchos fueron reordenados. Hasta el punto que actualmente es realmente un galimatías discernir en la iglesia anglicana si no hay obispos verdaderos, porque ¿qué hicieron? Reformaron el ritual y se hicieron ordenar por obispos ortodoxos. Bueno, eso es una comprobación negativa de la autoridad de la Iglesia Católica. Pues si yo estaba convencido de lo propio, no le hacían caso al Papa y seguían adelante. ¿Por qué se hicieron reordenar? Gran pregunta. Bueno, para terminar, habría mucho para hablar, pero no se va a poder. Acá está. Decía el Concilio Vaticano I:
está hablando de la fe, de la necesidad de abrazar y conservar la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de los hijos de Dios. De ahí que nadie obtiene jamás la justificación sin ella, y nadie alcanza la salvación eterna si no persevera en ella hasta el fin. Ahora bien, para que pudiéramos cumplir el deber de abrazar la fe verdadera y perseverar constantemente en ella, instituyó Dios la Iglesia por medio de su Hijo unigénito, y la proveyó de notas claras de su institución, a fin de que pudiera ser reconocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada. Entonces dice el concilio: porque a la Iglesia Católica sola pertenecen todas aquellas cosas, tantas y tan maravillosas, que han sido divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad, en exhausta fecundidad, en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. De ello resulta que ella misma, como una bandera levantada para las naciones, no solo invita así a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de la fe que profesan, se apoya en un fundamento firmísimo. Admirable propagación, eximia santidad, en exhausta fecundidad en toda suerte de bienes, unidad católica, invicta estabilidad, grande y perpetuo motivo de credibilidad. Y con esto yo redondeo más o menos una especie de círculo vicioso en el cual incurrí y que les quiero explicar, si no se le ocurrió a alguno. Si yo uso la Biblia para probar la santidad de la Iglesia, incurro en un círculo vicioso. ¿Por qué razón? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién me dice que la Biblia es verdadera? La Iglesia. También es otro de los contrasentidos de los protestantes. Toman la Biblia. Pero ¿quién me dice que esos libros son libros inspirados y sagrados? El testimonio es externo, es la Iglesia Católica, que dijo que esos 73 libros son 73 libros inspirados por Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, tomar la Biblia, probar la Iglesia, es incurrir en un círculo vicioso. Lo que no es un círculo vicioso es el hecho de la Iglesia como tal, o sea, todo lo que vine diciendo. Creo que es el argumento más fuerte, digamos, sobre todo para alguien que viene de afuera, ¿no? Que no tiene fe y que observa la Iglesia Católica como tal. Todas las cosas que fui diciendo, ¿no? Que en sí concurren en esta frase del Concilio Vaticano II. Y aún así, les digo algo, eso no produce inmediatamente la fe. Son motivos de credibilidad. Pero todavía estamos en el plano humano. Hace falta la fe sobrenatural. Que el hombre, viendo lo razonable de esa institución, de lo que dice, de lo que enseña, dé el salto de la fe y crea que es la Iglesia. Porque cuidado, creo en la Iglesia una santa, católica, apostólica. No es evidente la Iglesia como tal que sea la Iglesia de Cristo. Implica un salto de fe. Y les pongo un ejemplo concreto, de algo que me pasó hace unos días, una discusión con un sobrino mío. No hay peor cuña que la de mismo palo, ¿no? Pero me dejó pensando mucho. Sobre todo por el diferente modo que puede verse lo mismo, ¿no? Estamos hablando, bueno, salió el tema de las riquezas de la Iglesia. Y él me ponía el caso de San Pedro en Roma. Bueno, yo, desgracia, estuve en San Pedro de Roma. Yo les digo la verdad, fui a San Pedro y viendo todo lo que vi dije, qué idiota que es el argumento en contra de la Iglesia por las riquezas. Porque era evidente que lo que yo tenía ahí enfrente, en San Pedro, era lo mejor de los más grandes artistas de la historia, póngale Miguel Ángel, el Bernini, puesto totalmente con un fin sobrenatural, que es la gloria de Dios. Habiendo gastado sumas ingentes, es cierto, pero para adorar a Dios. Bueno, ¿qué me decía mi sobrino? No, pero si la Iglesia es pobre, si Cristo predicó la pobreza, ¿cómo hicieron eso? Es que ahí está la cuestión. Si uno hace de la pobreza lo único importante y el único criterio, está perdido, porque eso es materialismo.
Es más, Cristo no fue totalmente pobre. Cristo no fue un linchera ni fue un mendigo. Tenía una túnica y un consútil. Cuando los romanos, los soldados, van a sortear la túnica para partirla, sortearla para no partirla, porque la túnica era muy buena, era de buena calidad. Cristo no era un linchera. Cristo comía con ricos y pobres, pero también con ricos. Por eso los fariseos decían, es un borrachino y comilón, que va de festejo en festejo. Exactamente. Otra, cuando posiblemente María Magdalena, yo creo que María Magdalena, rompe el frasco de alabastro y unge a Cristo, y un frasco de alabastro carísimo, Judas, ¿qué dice? Esto se podría haber vendido a los pobres. Ojo con el argumento de la pura pobreza. Ojo. Porque Dios es rico y Dios es dispendioso. La pobreza es un instrumento, pero no es el objetivo final del ser humano, ni de Dios, ni de nada, ni de la iglesia. Entonces, si uno ve con el puro argumento de la pobreza, claro, pero ojo que eso es un perpetuo motivo de adoración a Dios y de un punto de vista humano de formación cultural. Uno realmente se engrandece. Les digo, cuando yo vi eso, vi San Pedro, entendí un argumento del padre Castellani. Castellani decía en una oportunidad que él viendo las estatuas romanas en Ostia, se dio cuenta de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es la idea? Viendo estatuas de hace 2200, 1500 años, él hizo este silogismo rápido. El espíritu que hizo esto no puede ser más débil que esto, que todavía permanece. Si el espíritu lo hizo, el espíritu debe permanecer. Bueno, yo en Roma vi eso. Yo veía esas obras y decía, el espíritu de Miguel Ángel está. Hizo esto, está, yo lo percibo. Percibo el espíritu de tal o cual artista, percibo el espíritu del Papa que quiso hacer esto. Entonces uno percibía la inmortalidad del alma, por así decirlo, ¿no? Es un argumento indirecto, pero muy fuerte. A mí me impresionó la perennidad de las cosas antiguas. Es un argumento que eleva el alma y ayuda el alma. Entonces, no es un gasto inútil y ridículo, es un gasto por Dios, para Dios y para el engrandecimiento del hombre. Entonces, fíjense como el mismo hecho, visto de un punto de vista distinto, lleva a conclusiones diferentes. De un punto de vista puramente materialista, mi sobrino agarraba para ese lado. A mí me fortaleció y me confirmó en la fe. Entonces, todos estos motivos son dispositivos. Yo no pretendo convencer a nadie absolutamente con esto, ni llevarlo a la fe, mucho menos. Pero sí pretendo, con una exposición razonable y razonada, por así decir, desbrozar el camino y permitir que un alma limpia, un corazón generoso, abra los ojos y perciba en todo esto la señal y la luz que resplandece, tal cual dice el título de la conferencia, el faro de la verdad, que es la una santa, católica y apostólica Iglesia de Roma. Nada más. Bueno, entonces, como siempre, hay tiempo para hacer algunas preguntas. Es una pregunta doble. ¿Qué se debe responder a aquellos que nos llaman soberbios porque decimos que nuestra iglesia es la verdadera? ¿Puede haber un sano ecumenismo? Soberbia es el afecto inmoderado de sí mismo. O sea, ya Aristóteles decía in medio virtus, ¿no? Toda virtud consiste en un justo medio, ¿no? Los vicios consisten en errores por exceso o por defecto en un sentido o en otro. Igual que el egoísmo, ¿no? El egoísmo es el amor excesivo de sí mismo, lo que no significa que uno no debe amarse a sí mismo. O
sea, el problema es la inmoderación. Si no, Cristo no hubiese dicho amar al prójimo como uno mismo. Eso supone amarse a sí mismo. Es bueno amarse a sí mismo. Es bueno tener conciencia de lo que uno tiene, de lo que uno ha recibido de Dios. Entonces, si uno concibe que uno pertenece a la Iglesia Católica por pura gracia de Dios y que no hay mérito alguno de nuestra parte y que debemos agradecer haber sido recibidos, no hay lugar para soberbia. Porque no hay nada que uno haya puesto de sí mismo inicialmente, por lo menos. Hay una aceptación de uno mismo, pero el don fue recibido sin mérito y luego aceptado, y no está en el mérito de uno. Entonces, pertenecer a la Iglesia que claramente responde a la institución que Cristo quiso fundar, que tiene 2000 años, yo no veo la soberbia. Yo simplemente lo que hago es recibir un don, hacerlo fructificar en mí, Dios mediante, transmitirlo a los demás. ¿Dónde está la soberbia? Yo no lo entiendo. Lo que pasa es que los que dicen eso están basados en, bueno, lo que el Papa Benedicto ha fustigado tantas veces, ¿no? Sobre todo en su primer sermón, en el sermón antes del cónclave, la dictadura del relativismo. Para el que no cree en la verdad, para el que cree que todo es relativo, evidentemente que aquel que afirma la verdad o que cree estar en la verdad es soberbio. Fíjese que nunca decimos que poseemos la verdad. Uno dice estar en la verdad o ser poseído por la verdad, que para mí es la mejor expresión. O sea, uno no posee la verdad. Pues si la verdad es Dios, Dios me posee a mí, que es al revés. Pues estar en verdad no es señal de soberbia. La postura contraria es la soberbia, ¿no? El pretender que el aniquilar todo tipo de verdad puede ser una postura adecuada para el hombre, ¿no? Que es la base del relativismo. Y tenía una segunda parte, no me acuerdo. Sí, hay un sano ecumenismo. Sano ecumenismo, bueno, acá, bueno, me dio pie, porque es algo que no lo iba a leer, pero lo voy a leer rápidamente, ¿no? Por lo menos en lo esencial. Ustedes saben que esto fue en junio de este año, la Santa Sede, bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe, volvió a afirmar la doctrina tradicional con respecto a la relación de la Iglesia Católica con los protestantes y con los ortodoxos. Si ustedes leen los diarios, habrán encontrado una explosión de odio del mundo contra lo que se decía. Porque en este documento, que está presentado en forma de preguntas y respuestas, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con aprobación del Papa Benedicto, obviamente, se responde con respecto a esa relación. Les voy a leer lo esencial. Pregunta, ¿por qué se usa la expresión subsiste en ella y no sencillamente la forma verbal es? Está refiriéndose a Lumen Gentium, un documento del Vaticano II, donde dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Subsistit in. Bueno, esa expresión fue usada por una cantidad de teólogos para negar que la Iglesia Católica fuese la Iglesia de Cristo y para adjudicarle el carácter de Iglesia de Cristo a un montón de iglesias protestantes. Entonces, unos cuantos años después, la Iglesia da una interpretación autorizada y autoritativa de esas palabras, en medio de lo que decía hace un rato, ¿no? Puede haber momentos de confusión, pero la Iglesia vuelve y aclara. Dice así el documento. El uso de esta expresión, subsistit in, que indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, no cambia la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran elementos de santificación y de verdad que como dones propios de la Iglesia de Cristo inducen hacia la unidad católica. Esto es el verdadero ecumenismo. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que se confió a la Iglesia.
Cuarta pregunta. ¿Por qué el Concilio Vaticano II atribuye el nombre de iglesias a las iglesias orientales, separadas de la plena comunión con la Iglesia Católica, o sea, las ortodoxas? El Concilio ha querido aceptar el uso tradicional del término iglesias separadas, puesto que estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, lo que dije hace un rato, y sobre todo en virtud de la asociación apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, por las que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos. Por eso merecen el nombre de iglesias particulares o locales, o incluso iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas. Por otra parte, la universalidad propia de la Iglesia, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, halla precisamente en la división de los cristianos un obstáculo para su plena realización en la historia. Lo interesante es que en la quinta pregunta dice: ¿por qué los textos del Concilio del Magisterio no atribuyen el título de iglesia a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma, o sea, los protestantes? Porque, responde, según la doctrina católica, estas comunidades no tienen sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y, por tanto, están privadas de este elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, especialmente a causa de la falta del sacerdocio sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico. Según la doctrina católica, no pueden ser llamadas iglesias en sentido propio. Esto es lo que enojó grandemente al mundo, ¿no? Que la Iglesia Católica dice que las protestantes no son iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen sucesión apostólica y no tienen sacerdocio y por tanto no tienen Eucaristía. ¿Por qué se reordenó a los obispos que profesaban el anglicanismo? ¿Y quién autoriza las ordenaciones de obispos? Bueno, fueron reordenados por los ortodoxos. Saben, los ortodoxos son mucho más laxos en cuestiones disciplinares que los romanos, ¿no? Que los latinos. Entonces, lo decidieron libremente obispos ortodoxos. Cada obispo ortodoxo es como un pequeño papa, es absoluto en su poder dentro de su jurisdicción y no se somete a ninguna instancia superior. O sea, esa fue una cuestión de los ortodoxos, que decidieron aceptar los argumentos de los anglicanos y ordenarlos. La Iglesia Católica no tuvo nada que ver, excepto en la denuncia de que había fallado la sucesión apostólica de los anglicanos. O sea, la Iglesia Católica no tuvo nada que ver, fue una decisión de obispos ortodoxos. ¿Por qué hay que preocuparse por defender a la Iglesia si sabemos que nunca perecerá? No es mala la pregunta. Ahí apunta un punto muy esencial, ¿no? Dios es omnipotente, Dios obra, y Dios obra por las causas segundas. Es un tema filosófico, ¿no? La causa primera actúa por medio de las causas segundas. Y el Dios en el cual creemos quiso dotar a sus criaturas, especialmente las racionales, de participaciones de su bondad y de su verdad. Dios quiere que el ser humano haga cosas para Dios y que las haga Él. O sea, Dios no está continuamente haciendo milagros, sino que quiere que los suyos participen de su bondad y hagan cosas. Entonces, si la Iglesia no perecerá, será porque se mantendrán fieles que lucharán por ella. Y la acción divina se manifestará en los fieles que actúen a favor de la Iglesia. No hay que esperar que Dios venga, ¿no es cierto?, desde el cielo y haga milagros permanentes. No. Dios quiere actuar a través nuestro. Y si la Iglesia no perece, también es por mí mismo, que mantengo la fe católica. Entonces yo no soy solamente un espectador, soy un actor, un miembro, actor, y por mí también pasa la providencia. Por eso dije, la pregunta es muy buena. La providencia también pasa por uno, y por las acciones libres que uno realiza conforme a la gracia. Entonces no es cuestión de ver desde afuera, a ver cómo Dios protege a la Iglesia, no. Esa protección va a empezar por mí. Bueno, la última pregunta, que es doble.
¿Puede existir santidad en personas que no pertenezcan a la Iglesia Católica? ¿Pueden llegar a ser canonizadas personas que no pertenezcan a la Iglesia Católica? Está bien, buena pregunta. Medio quedó respondida ahí cuando leí el documento, esas partes del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hace referencia a ese dictum antiguo, extra ecclesia nulla salus, de San Cipriano, obispo de Cartago. Afuera de la iglesia no hay salvación. Pasa que, bueno, hay que dar un tratado de eclesiología y no se pudo dar, ¿no? Ni mucho menos. Pero la iglesia tiene diferentes niveles. La iglesia es el sacramento fundante en cuanto medio de transmisión de la gracia a los hombres después de la dispensación hecha por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia actúa más allá de las fronteras visibles de la misma, de diferentes y misteriosos modos, sea por su ejemplo, su liturgia, sea lo que sea. Es el canal de la gracia. Entonces, yo no tengo dudas que hay gente exteriormente, aparte, fuera de la iglesia, en los cuales la gracia de Dios actúa en forma invisible, incluso indirecta a través de la iglesia. Lo que sé es que, según Dios lo disponga, la providencia lo disponga, muchos de esos casos culminan en conversiones verdaderas o cuasi conversiones. Podría empezar a tirar nombres, porque a mí el tema de las conversiones siempre me gustó y me he dedicado a leer vidas de conversos, muchas. Tal vez para mí el ejemplo más notable es el de Simone Weil. Simone Weil era una judía francesa, filósofa, no sé si escucharon hablar de ella, personaje muy notable, una mujer brillante, genial. Ella era de extrema izquierda, pero extremísima izquierda. En su casa albergó a Trotsky, con el cual discutió a los gritos. Peleó en la Guerra Civil Española del bando de los rojos, en Cataluña, en la columna de Urruti, una columna terrible. Y a partir de 1937, cuando vuelve de la Guerra Civil, que se lesionó, a través de la liturgia, comienza un camino de conversión. Comienza a ir a misa, comienza a hacer adoración del Santísimo, va a abadías benedictinas, a Solem, por ejemplo, mantiene discrepancias con respecto a la iglesia jerárquica, era una persona muy poco afecta a obedecer, muy díscola, y finalmente, en su lecho de muerte, es bautizada. Es una persona que hizo el camino completo, desde el agnosticismo más puro y la izquierda más rabiosa, anticlerical, hasta el bautismo. Como ella, ingente cantidad, que nosotros no conocemos ni conoceremos. Ser canonizado por la iglesia, ustedes saben que el proceso de canonización implica, un estudio muy profundo, muy cuidadoso, de los dichos, los hechos, milagros que pueda producir. La iglesia, por una cuestión de respeto, por ejemplo, no va a canonizar a alguien protestante, incluso, porque, digamos, no le caería muy bien a los protestantes. Eso, me acuerdo que una vez alguien argumentaba, pero ¿por qué no canonizan protestantes? Que hay algunos que murieron mártires. Hay misioneros anglicanos que murieron mártires en África. Pero la madre de Tolkien era una misionera anglicana en África. Y casi muere. Bueno, de hecho, por haber sido misionera, ella terminó católica y se dañó claramente su salud y murió. Pero la iglesia no puede hacer eso porque si los anglicanos o los protestantes no creen en los santos, parece una burla hacer santo a alguien anglicano o protestante que no cree en la santidad. De hecho, la iglesia canoniza personas católicas, pero no niega, como yo leí hace un rato, que pueda haber fruto de santidad fuera de la estructura visible de la iglesia. Y si nos atenemos a la visión de San Tomás de Aquino, que ve la iglesia como círculos concéntricos, por eso digo que habría que hablar de eclesiología,
son como círculos concéntricos, esa persona también pertenece a la Iglesia Católica. Es más, si se santificó, aunque no sea visible para los hombres, fue porque actuó la Iglesia como sacramento universal de salvación en esa persona. Esa es la más pura y estricta doctrina católica sobre el tema. Muchas gracias. Más o menos uno se da cuenta por los rostros si hubo interés o no hubo interés, así que les agradezco la atención prestada y me imagino que habrá 100.000 preguntas en el tintero, ¿no? Muchísimas, más está decirlo. Pero bueno, uno, ¿qué es lo que pretende con esto? Dar un disparador. Yo mencioné algunos libros, tiene este de congreso, hay que formarse. Miren, esto para terminar, esto es fundamental, hay que formarse. La conversión es del corazón y de la cabeza, ambas, no separemos, ambas. No basta con tener buenos sentimientos cristianos, hay que tener cabeza cristiana. Yo recuerdo perfectamente cuando se produjo mi conversión, a través de Chesterton y Castellani. Recuerdo perfectamente cuando ellos bautizaron mi inteligencia y empecé a entender un montón de cosas que yo entonces no había entendido. Y creo que acá hay mayoría de estudiantes, secundarios, terciarios. Uno debe tener una fe proporcionada al propio estado. Si una persona es universitaria, tiene que tener fe universitaria. Uno no puede tener una fe del carbonero. La fe del carbonero es para el carbonero. Una persona profesional tiene una fe proporcionada a un profesional. Y debe saber dar razones de la propia fe en el ámbito en el cual se va a mover. Es lo que dice San Pedro. Porque entonces, ustedes que son la Iglesia, van a actuar en sus lugares de trabajo, o lugares de estudio, o lugares de enseñanza, de una manera extraordinaria. Y así se hizo la Iglesia. Y cuando yo mencioné hace un rato la de la fe de los laicos, lo dije muy en serio. Yo soy un convencido de la fe de los laicos y de la importancia esencial que tienen los laicos en la transmisión de la fe. El cura simplemente es una parte importante e inseparable, pero la acción apostólica del laicado es esencialísima, esencialísima. O sea, ¿cuánta gente llegó a la fe por el testimonio o el ejemplo de un buen fiel cristiano? Así que yo creo que la formación es esencial y estos cursos lo que tienen sobre todo es para, ver un montón de cosas, enterarse de cosas y sobre todo motivarse para seguir el trabajo individual, guiado por otra persona obviamente, pero el trabajo de investigación personal que es esencial y insustituible, absolutamente insustituible. Así que los exhorto a que lo hagan de vivo corazón porque me parece fundamental.